la, con la sesión. Entonces ahora vamos. Compartir. Listo. Vamos a compartir. Bueno, compañeras, compañeros, esta charla, taller, tiene que ver con proponerles algunas categorías de estudio que hemos venido desarrollando, como les comentaba, de forma colaborativa en los espacios de este grupo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en un primer lugar, me parece que lo alimenticio tiene que sentipensarse desde la mirada de los territorios, ¿no? Hoy en el ámbito de la antropología cultural, sociocultural, hay todo un debate en torno a los etnoterritorios, ¿no? ¿Y qué son propiamente los etnoterritorios? Pues son procesos de apropiación simbólica del espacio habitado que tienen que ver con la forma en la que todas y todos reconocemos y nos apropiamos de un horizonte que concebimos parte de nuestra existencia, de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro conocer, y que pues está buscando todo el tiempo construir alternativas a la forma de construir los territorios desde el capital, lo patriarcal o lo colonial, que evidentemente son formas de construir el territorio que vuelven al espacio habitado una mercancía. Entonces, la charla tiene que ver con justamente la problematización de la idea de territorio como subalternidad desde la cultura inguigua, por ejemplo, que es, ustedes saben, el espacio habitado desde el cual nosotras y nosotros les estamos hablando, apelar también al concepto de ensoñación despierta y de utopía coquinaria, ¿no? Esto fue primeramente pensado hace unos meses, en el mes de agosto, en el primer coloquio internacional de la alimentación en México y América Latina, problemáticas actuales y alternativas a futuro, donde pude compartir algunas de estas reflexiones con los compañeros del Colegio de Antropología de la Universidad Veracruzana, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estas dos categorías que pueden resultar un poquito complicadas de interpretar en un primer momento, ¿no? ¿De qué va esta situación de los sueños despiertos, por ejemplo, o de las utopías coquinarias, ¿no? Bueno, cuando nosotros decimos que el territorio es una forma de construir las preguntas en torno a qué comemos, cómo lo obtenemos, cómo lo vamos a cocinar, de qué forma vamos a resistir ante el extractivismo energético que todas y todos padecemos en los espacios que habitamos. El territorio se vuelve entonces una pregunta que apela al anhelo de colectivos humanos, de organizaciones, de procesos de lucha y resistencia que todo el tiempo están preguntándose cómo hacerle frente, digamos, a esta mercantilización, cosificación y gentrificación, o concretamente en el ámbito de lo alimenticio, de la ecogentrificación de nuestros alimentos, de nuestra comida y de nuestras prácticas alimenticias, ¿no? Entonces, fíjense que algo que hemos podido darnos cuenta es que en los procesos de efervescencia de lucha ampliada en América Latina o en Abya Yala, como desde la perspectiva anticolonial podemos llamar al continente que habitamos, una de las grandes preguntas que han venido encendiéndose tiene que ver con, evidentemente, cómo sostenemos un proceso de resistencia y lucha desde la perspectiva de lo alimenticio, ¿no? Por ejemplo, en el pleno proceso de lucha en Chile, hace algunos meses, en mayo del 2020, en Santiago, en el edificio más alto que hay en esa ciudad chilena, se proyectó esta palabra, hambre, ¿no? Y justamente a nosotros nos interpeló mucho esta práctica artística de un colectivo de performanceros chilenos, porque la dimensión de situar esta palabra en un edificio de telecomunicaciones, ¿no? Que ustedes saben es una memoria de la lucha y resistencia del pueblo chileno ante los proyectos y procesos de muerte y proyectos
de derrocamiento de gobiernos, ¿no? Del gobierno de Salvador Allende, evidentemente tenía una connotación muy fuerte, porque ustedes saben que en el contexto de la lucha chilena, lo que decían los compañeros y compañeras fue propiamente, no estamos en contra solamente del aumento em, del pasaje, ¿no? Del metro, sino de los 10 pesos, decían, del pasaje en el metro, sino de los 10 años de democracia, ¿no? Eh, permítanme, voy a revisar unos mensajitos. Vale, estoy súper enterado. Nos comunicaríamos por el chat, compañeras, compañeros, muy bien. Eh, vale, permítanme, creo que ya no están proyectándose las, las diapos. Vuelvo a estas. Listo. Entonces, les estaba compartiendo que una de las preguntas que emergió en el contexto de la pandemia fue, en el caso, por ejemplo, chileno y la efervescencia de su proceso de lucha, la dimensión del hambre, proyectaron estos artistas, ¿no? ¿Y por qué hambre? Ustedes saben muy bien que la pandemia o la sindemia de COVID-19 vino a agravar las asimetrías sociales, culturales, económicas, políticas entre nuestros pueblos y ha sido más bien un proceso que ha cuestionado profundamente esas asimetrías, ¿no? Por ejemplo, en el contexto del proceso de lucha en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Colombia, perdón, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, hay algo que eferveció en las calles de las revueltas sociales, ¿no? Y fueron las llamadas ollas comunes, ¿no? Que eran propiamente comedores populares donde los barrios se organizaban y articulaban en torno a la producción de menús saludables, sanos, cercanos y soberanos, donde se produjera, digamos, alternativas alimenticias para familias en contexto del agravamiento de sus economías domésticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una pequeña caricatura que dice, vi la palabra hambre, está apelando esta caricatura al performance de los artistas chilenos y dice, proyectada en un edificio y sentí que tenía que hacer algo, como cuando llamaban a Batman, ¿me entiende? Entonces, esta imagen para nosotros es muy evocadora porque justamente lo que nos está diciendo es eh, los proyectos, digamos, de muerte, ¿no? Articulados a partir de hambrear, pues, propiamente a los pueblos, a las comunidades con políticas neoliberales. Por ejemplo, en México ustedes saben que uno de los grandes debates tuvo que ver en el contexto de la sindemia con los alimentos ultraprocesados, ¿no? En ese contexto fue que se analizó en varias de las conferencias diarias del doctor Gatell la dimensión de lo alimenticio, la salud comunitaria y las consecuencias del agravamiento de las comorbilidades en nuestras comunidades para propiciar un escenario de muertes, ¿no? Por COVID-19. Entonces, eso es algo que se vino discutiendo con mayor efervescencia. O sea, yo podría comentarles, por ejemplo, a nivel de grupo de trabajo en América Latina, en Perú, donde hicimos el congreso en diciembre del 2019, antes del comienzo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se llegaron a consolidar en el grupo de trabajo aproximadamente unas 90 y 100, entre 90 y 100 ponencias, ¿no? De todo América Latina. Y en el último encuentro en la Ciudad de México del mismo grupo de trabajo en Alas de este año 2022, llegamos a conjuntar hasta 300 y tantas ponencias. Eso quiere decir que los 2 años 2 años y medio de pandemia, de alguna forma fortalecieron proyectos de análisis, reflexión y acción participante y vinculante de lo alimenticio, ¿no? Eso es lo que podría yo contarles desde esta experiencia, por ejemplo, de hablar desde un espacio como la academia y cómo lo alimenticio ha comenzado a cobrar mayor importancia, ¿no? Entonces, esto de este cómic apela justamente a esta dimensión de cómo para la mayor parte de personas en el mundo, ahora es mucho más preeminente la pregunta en torno a cómo sostener la autonomía alimenticia en los hogares en el contexto de la inflación incrementándose incesantemente, en el contexto de la
del decrecimiento económico, en el contexto de la depredación, del extractivismo, de la vulneración a través de las violencias estructurales. Es decir, fueron muchos aspectos los que me parece que han estado apelando a esta dimensión. Entonces, lo que voy a compartirles son algunos discursos y narrativas que en el contexto de la sindemia y hasta nuestros días me parece que nos permiten apelar o evocar, digamos, de qué forma lo alimenticio se ha venido debatiendo en México y cómo podemos hacerle frente a, digamos, a las tendencias y lógicas gentrificadores o ecogentrificadoras de lo alimenticio en nuestro país, ¿no? Bueno, después de esta primera evocación, tenemos esta primera imagen, ¿no? Dice, las enfrijoladas de Anaí, banalización y gourmetización de las cocinas nativas, ¿no? Bueno, un primer discurso y narrativa que quisiéramos compartirles es la dimensión de que en el ámbito del alimenticio latinoamericano y mexicano, venimos rastreando cómo la pandemia, por ejemplo, encendió dos escenarios bien contradictorios. Por una parte, las familias, por ejemplo, aquí Anaí, propiamente un artista, una figura pública del medio artístico, que subía recetas de cocina en contexto pandémico, ¿no? Que sabíamos muy bien que, bueno, eran recetas que muchas veces pues no tendrían alguna sapiencia o algún ejercicio a hacer pensándolo desde esta perspectiva de un alimento sano, cercano y soberano, sino que pues propiamente hablaban desde el uso del tiempo del ocio, ¿no? Es decir, muchas veces cuando en nuestros países vemos que las élites socioculturales, las élites en el gobierno, las élites en la economía política, digamos, en la hegemonía cultural, ¿no? Diría Gramsci, se apropian de un platillo, ¿no? Como de las comunidades nuestras, donde de nuestros alimentos de la vida cotidiana, pues evidentemente lo transforman para volverlo una mercancía, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención que muchas familias en el contexto de la sindemia cocinaban, ¿no? Como un ejercicio de contarles a sus seguidores, a sus audiencias, cómo era su vida cotidiana, ¿no? Pero eso contrastaba fuertemente con la dimensión, digamos, de la mayor parte de la población global que vivía en contextos de hambruna, que vivía en contextos digamos, de persecución vigilantista, ¿no? Como yo lo he llamado en esta y en otras charlas, de vigilantismo sanitario, donde se instaló un fascismo social entre las comunidades que fracturó a las comunidades a partir de el miedo a enfermar, del miedo al otro, del miedo al contagio, ¿no? Entonces, era muy contradictorio y podría decir hasta violento como muchas figuras públicas se dedicaron a cocinar en contexto de la sindemia cuando buena parte de la población global pues no tenía que llevarse a la boca, ¿no? Cuando tenía que salir, ¿no? Para conseguir un ingreso porque la mayor parte de la población global no pudo preservar la sana distancia, ¿no? Entonces era algo profundamente pues violento, ¿no? Luego me pareció muy interesante recuperar esta imagen de una de las conferencias del doctor Gatell donde se hablaba de la reproducción de la vida y de los cuidados. Paró el mundo, dice un asistente a esta conferencia, decía Verónica Rogel Quirarte, decía, las panaderías seguirán abiertas, contésteme por favor, ¿no? Este comentario para mí es muy ilustrador de una preocupación que muchas veces tendríamos que contextualizar para hablar de lo alimenticio. Y les voy a contar una anécdota que siempre cuento, ¿no? Todos hemos hablado de que todos sabíamos o sentíamos que nos íbamos a ir 2 semanas y terminaron siendo 2 años, ¿no? Pero en esas 2 semanas, digamos, yo recuerdo que hablaba con los estudiantes de la Intercultural de Lengua y Cultura y ellos me decían, uno en particular, un jovencito que nunca voy a olvidar, me decía, yo espero, profesor, que las familias en el contexto de estas 2 semanas sean más conscientes que lo único que tiene valor en la vida cotidiana es lo que nos llevamos a la boca, en el sentido de cómo lo obtenemos, de quién produce lo que comemos, ¿no? De las circunstancias en las que lo produce, es decir, de la vida campesina, de la vida agrícola, ¿no? Y que es propiamente lo que yo digo todo el tiempo en estas intervenciones, ¿no? La pandemia vino a alumbrar un mundo que todo el tiempo insistíamos está soterrado, ocultado, invisibilizado,
que es el mundo de la vida de los campesinos y campesinas de nuestro país y del mundo. Y, y eso, digamos, se siguió alimentando en pandemia, ¿no? Porque muchos privilegiados, ¿no? Desde sus hogares, preservando la sana distancia, hablaban de que el mundo había parado, ¿no? Y hablaban en conversatorios en torno a qué hacer cuando el mundo paró, ¿no? Desde una visión romántica o qué hemos aprendido cuando el mundo ha parado, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, de la reestructuración de algunos espacios socioambientales donde se podían llegar a ver especies que se habían desaparecido, que se creía extintas, ¿no? Cuando la vida humana de alguna forma reculaba. Pero nosotros lo que decíamos es, el mundo no paró, compañeras, compañeros. Evidentemente, dice la compañera preguntándole al doctor Gatell, ¿las panaderías abrirán? Evidentemente, la clase trabajadora global nunca paró, ¿no? Entonces, lo que me parece que es otro discurso y narrativa de nuestra época es que todos tuvimos que resolver de qué forma poder seguir recibiendo, accediendo a un alimento sano, cercano y soberano, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos muy lejanos de esta narrativa en torno a que el mundo paró, ¿no? Luego, esta imagen me pareció muy fuerte hablando del contexto este que yo les decía que me parecía muy violento en torno a lo alimenticio desde las élites y lo alimenticio desde los pueblos, ¿no? Dice esta pancarta que era una mujer fuera de un Oxxo que vendía sus servilletas tejidas y decía, se nos terminó el dinero, no podemos quedarnos más en casa y venimos a vender o cambiar servilletas por despensa. Este, compañeros y compañeras, fue el escenario de la mayor parte de la población global, todas y todos lo sabemos, ¿no? Y por eso me parecía que era muy importante, ¿no? Este es otro escenario en otro lugar de nuestro país que apelaba, por ejemplo, en particular a nuestro estado, dice, amigos, amigas de Puebla, solicito de su corazón para apoyar a esta señora y su bebé en estos tiempos tan complicados. Es cuando debemos dar esa mano a nuestros semejantes. Ella se encuentra en el Walmart de San Manuel, dice, desde las 12 en el estacionamiento. Ayúdenme a compartir y apoyemos a quienes más lo necesitan, ¿no? Dice, cambio por pañal o alimento, ¿no? Entonces, este fue justamente el escenario y con estas imágenes lo que nosotros queremos ejemplificar es que era muy violento, ¿no? Ver cómo buena parte de la élite global pues mantenía su tiempo del ocio en esta preservación del recogimiento, de la sana distancia, ¿no? Cocinando, e incluso había muchos TikToks que hablaban sobre, por ejemplo, los Whitexicans, ¿no? Que pedían sus hamburguesas deconstruidas y que las armaban propiamente en sus hogares, ¿no? Y eran esos escenarios profundamente violentos ante lo que veíamos en la vida cotidiana, apenas saliendo al mercado, a la central de abastos, al barrio, a la tiendita de la esquina, donde veíamos que pues el mundo no había parado, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo es que la sindemia de COVID-19 a nivel del alimenticio despertó lo que nosotros y nosotras podríamos decir un nuevo escenario de la geopolítica de la guerra, ¿no? Donde el capitalismo no tiene ni nunca ha tenido capacidad de ofrecer futuros, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotras y nosotros venimos pensando un poquito antes de la pandemia en este concepto de utopía coquinaria. ¿Y qué es propiamente la utopía coquinaria? Nosotros venimos trabajando la idea de que la alimentación para los pueblos es un lugar de memoria, es un lugar de resistencia cultural y es un lugar propiamente de lucha, ¿no? Cuando hablamos de lucha estamos hablando de que es un escenario de un fermento utópico propiciatorio de horizontes de futuro, ¿no? Entonces, si en el mundo social no se ofrecen horizontes de futuro, ¿no? Si el capitalismo solamente nos ofrece distopias de muerte, de persecución vigilantista, de violencias, ¿no? Continuadas y ampliadas, profundizadas, lo alimenticio justamente nos permiten, ay, perdón, nos permite darnos cuenta que en las leves resistencias, en las diminutas y pequeñas resistencias de los pueblos y las comunidades, como las ollas comunes, rastreamos, ¿no? Esta crítica a lo que desde el comienzo de la era neoliberal se llamaba el fin de la historia, ¿no? Entonces, para nosotros, nosotras, lo que pudimos atestiguar en el contexto sindémico, hablando de lo alimenticio, fue que
la pandemia de COVID-19 instaló un vigilantismo sanitario entre los pueblos y comunidades que articuló, digamos, nuevas formas de la guerra que atravesaron los cuerpos, los deseos y los afectos de nosotras y nosotros, ¿no? Precarizando, especulando, urbanalizando, privatizando y produciendo horizontes fascistas, ¿no? Que justamente, digamos, gestionaron microscópicamente el confinamiento como una estrategia para producir escenarios contrarrevolucionarios, ¿no? Pero lo que nos pareció más interesante es que, compañeras y compañeros, esta gestión microscópica, digamos, hablando en términos de la biología, ¿no? Molecular, de esta dimensión de la sindemia, es, digamos, una metáfora para decir que esta gestión microscópica afortunadamente no tuvo resultados, ¿no? Porque los pueblos se insubordinaron en el contexto de la pandemia, ¿no? Y eso es lo que pudimos darnos cuenta. Entonces, en el ámbito de lo alimenticio, lo que pudimos, digamos, rastrear fue que al tiempo que se engrandecieron en las subjetividades pandémicas más deseos de control, mayor deseo de seguridad, mayores deseos de garantías de consumo, y un acrecentamiento de las fronteras, ¿no? De la presencia del Estado, de la idea de la clase social y de las asimetrías y de la desigualdad, ¿no? Lo que comenzó a despertarse poco a poco fue un escenario donde se empezó, digamos, a cuestionar, ¿no? Cómo el consumo de los alimentos ultraprocesados generó todo un escenario de comorbilidades, ¿no? Cómo la preponderancia de los valores de cambio subvirtió, ¿no? Digamos, preponderantemente invisibilizó los valores de uso, ¿no? Y cuáles fueron las consecuencias de eso, ¿no? Cuando hablamos de esto, estamos hablando, por ejemplo, de la teoría del valor, que eso sería otro tema de lo alimenticio en la teoría de la crítica de la economía política. Por ejemplo, otra narrativa y discurso en el contexto de la pandemia es que se empezó a discutir en el contexto de la efervescencia de lucha y resistencia en Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay, Bolivia, en Ecuador, ¿no? Que cómo le haríamos, digamos, en una sociedad post-pandémica para construir una sociedad basada en los valores de uso, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante. ¿Cuáles son los valores de uso? Pues es propiamente lo que sostuvo la pandemia, ¿no? El cuidado del otro, el cuidado de lo alimenticio, el cuidado del territorio, el cuidado de la vida, el cuidado de la autonomía, ¿no? Entonces, los valores de uso tienen que ver evidentemente con lo único que tiene valor real, digamos, para las comunidades, ¿no? Que es la fraternidad, la solidaridad, ¿no? La concordia, la mano vuelta, el tequillo, ¿no? La faena, ¿no? Que hemos venido estudiando, ¿no? Con fuerza, ¿no? Se vino a discutir también darle la espalda, ¿no? Las consecuencias de darle la espalda a las relaciones biodinámicas, de agrobiodiversidad, ¿no? De las formas de cultivo milenario, ¿no? Frente a la agroindustria. También se empezó a fortalecer la discusión en torno a la agroindustria, la devastación y depredación que generan, ¿no? Y que ha propiciado y generado efectivamente las relaciones, digamos, de fractura de esas fronteras, ¿no? Que han, digamos, escenificado los contagios, ¿no? En estos coronavirus, ¿no? Entonces, en nuestra perspectiva, ¿no? Vamos a irnos un poquito más adelante con estas diapositivas. Lo que nos resultó muy importante analizar fue que las cocinas del semidesierto poblano, por ejemplo, las de la cocina Inguigua en la región de San Marcos Tlacoyalco, son justamente escenarios de utopías concretas y reales porque despertaron, por ejemplo, entre nuestros estudiantes la importancia de volver a estudiar, ¿no? La relevancia de las cocinas de recolección, ¿no? Ustedes saben bien que en los semidesiertos del mundo, y no es excepción el poblano, buena parte de los ingredientes con los que se cocinan son ingredientes que provienen de la recolección, es decir, de cactus, de órganos, ¿no? De plantas, ¿no? Que siempre en momentos determinados del año las personas pueden obtener algunas frutas, algunas verduras, algunas quelites, algunos, digamos, insectos
que nutren y fortalecen la dieta cotidiana de la cultura Inguigua. Entonces, por ejemplo, para nosotras es muy importante hablar de este otro sistema de, de cultivo, ¿no? Milenario, pero para el caso del semidesierto poblano, que no solamente es el metempantle o la milpa, ¿no? Sino que tiene que ver, por ejemplo, con la cocina de recolección, que aquí vemos ejemplificada con la pitaya, con la pitahaya, con el mezquite y con la calanca. Este nosotros llamamos un sistema de cultivo otro, ¿no? Que es propiamente el semidesierto poblano. Entonces aquí vemos que esa sería una intuición bien bonita que tenemos en torno a la utopía coquinaria, que si ustedes ven cómo la pitahaya se engarza la pitaya, como la calanca por debajo, ¿no? El nopal también, o el mezquite, cada una de estas especies sirve de sostenimiento de la otra, ¿no? Y eso es lo que justamente hemos podido darnos cuenta. Y que sería una especie de pequeña conclusión de esta charla hasta el momento, ¿no? Que las relaciones sociales que habitan los etnoterritorios inguiguas han aprendido a colaborar a partir de ver cómo las especies endémicas de la región, como la pitaya, la pitahaya, la calanca, el mezquite, el guaje, los nopales, ¿no? El candañao, ¿no? Famosísimo, ¿no? Eh, Han aprendido a colaborar, ¿no? Entonces ustedes ven cómo se engarza la pitaya y cómo la pitaya le sirve de sostenimiento a la pitahaya, cómo a su vez el mezquite sirve para que la pitahaya y la pitaya se sostengan, cómo la calanca, digamos, dentro de la sombra de la pitaya y la pitahaya puede prodigarse, ¿no? Cómo asimismo otras plantitas, otros quelites subsisten en torno a este sistema de cultivo. Entonces, para nosotros es muy importante. Por ejemplo, aquí cuando vemos una diversidad de pitahayas, de choconochtles, de garambullos, ¿no? Vemos pues una agrobiodiversidad muy grande, ¿no? Que existe en el semidesierto poblano, ¿no? Lo que me ha fascinado más es que hay una pitahaya, perdón, hay una pitaya de mayo, hay otra en agosto, hay un choconostle de otoño, ¿no? De verano y de otoño, hay un garambullo que es de mayo, de abril, es decir, todo el año hay distintas especies, ¿no? Y así se sostiene la dieta. Y así aquí pues hay otras escenas de la vida cotidiana de la región Inguigua que hablan de todas estas cocinas de recolección basadas en los frutos de algunas plantas endémicas de la región, ¿no? De algunos agaves, ¿no? De algunas suculentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos a los famosos palmitos, la cacaya, aquí vemos cómo los cocinan herviditos o con huevo. Aquí vemos una escena, un escenario de la mesa en Guigua que siempre hace cohabitar, por ejemplo, los frijoles, el candañao, que es propiamente el nopal toro, ¿no? En una en una salsa de chile serrano, guajillo, dependiendo, yo lo he visto, habas asadas, las tortillitas a mano, el pulque ineludible, ¿no? Entonces, todo este escenario, aquí, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho apelar que siempre junto a los frijolitos, ¿no? Que ustedes saben tienen un contenido alimenticio pues supremamente relevante, ¿no? Siempre vamos a encontrar plantitas que recolectan las familias en el cerro, en la prolongación de la Sierra de Soltepec, como son la pipicha de monte, como son los guajes, ¿no? Distintos tipos de guajes, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí pues siempre me ha llamado mucho la atención. Y ustedes saben que, por ejemplo, en los proyectos de vinculación comunitaria, pues hemos venido desarrollando un recetario intercultural bilingüe, ¿no? De San Marcos Tlacoyalco, que ahora será parte de un recetario mayor en torno a los 7 pueblos originarios que nuestras compañeras organizadoras de esta actividad pues están desarrollando y que pues ha sido una preocupación muy importante, ¿no? Desde proyectos transgeneracionales, ¿no? Compartir las recetas, ¿no? Tradicionales de la comunidad, pero justamente compañeras y compañeros para decir que que lo alimenticio no solamente puede ser pensado, sentipensado en los contornos de un plato, ¿no? Sino que tiene que ser reflexionado desde la preocupación de las formas distintas de lucha y de este extractivismo que vivimos en los territorios,
y que están fulminando la vida de las comunidades, que están terminando y persiguiendo la vida de los campesinos y campesinas, ¿no? Entonces, eso es algo que nos está preocupando pues sobremanera, ¿no? Aquí vemos pues la pipicha, el guajimichi, los gusanos de maguey, ¿no? Que siempre se acompañan en las mesas, las tortillas hechas a mano, las gallinitas a la leña, ¿no? En adobitos, la barbacoa, ¿no? Los tempesquistles, ¿no? Aquí como los vemos en la planta, aquí cocinados en un adobito, ¿no? Con costillar o con otra pieza de la res o del puerco, ¿no? Herviditos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen en torno al comienzo del ciclo agrícola, que es propiamente la bendición de las semillas, ¿no? Y creo que con esta imagen podría yo ir terminando este pequeño conversatorio en torno a que todo el tiempo, por ejemplo, estamos hablando de la importancia del ciclo agrícola, ¿no? En nuestras universidades interculturales, ¿no? Y digamos, llamado, ¿no? A pensar los discursos y narrativas en torno al alimenticio en pandemia, en mi perspectiva tiene que ver mucho, permítanme, voy a aceptar, ay, no está acá. Eh, Permítanme, ahorita termino y ya acepto a los últimos, porque si me salgo ya cuesta un poquito. Lo que quería decirles, compañeras, compañeros, es que urge una transformación curricular en el contexto del modelo del enfoque modular en educación superior para que transitemos hacia otro calendario escolar que reconozca las actividades, haceres, trabajos, ¿no? Labores de las comunidades en las que habitamos y que propiamente reconozca esos otros sentires, saberes, experiencias, conocimientos que abrevan nuestras comunidades y la propuesta sería a través de la elaboración de un calendario sociocultural o socionatural de las comunidades en las que trabajamos, ¿no? Entonces, mi llamado es a que lo elaboremos colectivamente, quien esté interesado en hacer y profundizar en esta propuesta. Ahorita les voy a compartir mi correo. Esa metodología del calendario sociocultural o socionatural ha sido desarrollado por los compañeros, compañeras del CIESAS, ¿no? Y tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, vamos hacia allá, compañeras, compañeros. Lo que venía después es un ejercicio en torno a la comparación, en torno a lo que ha pasado en Chile, en Colombia, en Michoacán, ¿no? Pero es propiamente lo que queremos decirles es esta última diapositiva, ¿no? A través de los valores de uso, estamos seguros que si estamos juntos y colaboramos, como dice esta pequeña imagen, ven, seremos, ¿no? Ven a nosotros, a nosotras, aprendamos a colaborar, aprendamos a escucharnos, que sin duda en lo colectivo está el horizonte futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas y a todos. Aquí está mi correo, guillermo.libroe, a quienes les interese @gmail.com, trabajar lo del calendario socionatural, sociocultural para una crítica al calendario escolar desde las universidades interculturales, está cordialmente invitado. Entonces, vuelvo a aquí, compañeras y compañeros, estoy a sus órdenes. Por aquí andamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Cómo vieron? ¿Algunas preguntas, dudas, inquietudes? Vamos a trabajar a la manera de un conversatorio. ¿Quién quiere comenzar, compañeras, compañeros? Sí, claro que sí. Otro participante. Vamos a ver si hay por acá. Otra solicitud. Baudio dice que está uniéndose. Entonces, ya está por ahí. Si hay alguien más por ahí que quiera unirse, adelante. Estoy aquí atentito. Cualquier duda, pregunta, inquietud. Estoy a sus órdenes, compañeros. Buenas.
Hola, Hola. hola. Hola, hola, aquí a las órdenes. Al parecer aquí pues no tenemos ninguna pregunta. Estuvo muy interesante ahora sí que su conversatorio acerca del COVID-19 y así como usted dice, sí ahora sí que todos tuvimos muchos problemas en ese tiempo de pandemia y pues también cómo lo estuvieron arreglando los pueblos originarios, cómo estuvieron buscando la forma de salir adelante. Y pues muchas gracias por su plática, en serio que sí ha sido muy interesante. Sí, muchas gracias a todas y a todos por allá. Si tuvieran alguna pregunta, inquietud, duda, estoy a las órdenes. ¿Pregunta, inquietud, duda sobre algo? Pues al parecer ninguna. La doctora Ana en este momento tuvo que ir a la procesadora, pero pues ahora sí que aquí estamos puros estudiantes y sí es muy interesante todo lo que platicó de la zona sur, cómo hay eh, ahora sí que unos alimentos que aquí ni conocen, el tempesquistle, todo lo que tiene que ver con cactus, los tipos de tunas que hay. Sí, sí, muchas gracias. Pues en resumen, la preocupación que tenemos, compañeras, compañeros, es que cuando se habla de lo alimenticio, a veces se habla de las cocinas, pero como en abstracto, ¿no? Se habla de los ingredientes igualmente como aislados, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa es que ustedes saben bien que no se puede hablar de alimentación sin trabajo, ¿no? Trabajo campesino, no se puede hablar de ingredientes sin lucha y resistencia en un contexto de violencias, de extractivismo, de predación, de capitaloceno, ¿no? Como diría Renán Vega Cantor. Entonces, lo que nos preocupa es eso, que cuando se habla del ingrediente o de las cocinas en abstracto, se le romantiza, folcloriza, mercantiliza y gourmetiza, ¿no? Entonces es lo que nos preocupa, ¿no? Que hacia allá va el horizonte hegemónico del estudio de lo alimenticio en nuestro país, hacia pensar las cocinas como mercancías para propiciar el turismo gentrificador. Pero lo que a nosotros nos preocupa es qué pasa con, por ejemplo, se habla de la defensa del maíz, ¿no? De la defensa del maíz nativo, pero ya en esa narrativa está invisibilizado el campesinado, ¿no? O sea, no se habla de la defensa del campesinado eh, de las regiones socioculturales donde existen los maíces nativos, ¿no? Se habla de la defensa del maíz, ¿no? Pero en abstracto. Eso en resumen sería propiamente, compañeras, compañeros, la preocupación que tenemos y lo que quisimos compartirles, ¿no? Entonces, el calendario sociocultural, socionatural, si a alguien le interesa, ahí está mi correo, compañeras, compañeros, si no pídanselo a las compañeras, quedo a sus órdenes y muy honrado de permitirme compartirles esta palabra. Sí, muchas gracias. Y aquí, bueno, a las compañeras que son de otro lugar, pues ahora sí que yo creo que sí les dio mucho interés esta plática y pues sí estuvo bastante interesante, está bastante interesante cómo la alimentación varía en el turismo y bueno, tiene como que gran compromiso en el turismo y cómo, no sé, y cómo se hace en diferentes lugares. Así es, así es. Les agradezco mucho desde el fondo de mi corazón su atención, su escucha, su tiempo, que es lo único que nadie nos recupera en la vida. Y quedo siempre a sus órdenes, compañeras, compañeros. De corazón les digo, les envío un gran abrazo, quedo a sus órdenes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y pues hasta luego. La doctora Ana estará en comunicación de usted.
Sí, sí, compañera. Hasta prontito. Hasta pronto.